entra en vigencia la reforma a la ley orgánica, a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, quise decir. Eh, Hablamos de ello ayer con un experto en derecho sobre el tema. Hablamos con el economista también Leonardo Buniac para saber qué debíamos esperar de la jornada del día de ayer. Bueno, superada la jornada de ayer, queremos hablar hoy con supermercados. Buena parte de ustedes, probablemente de nosotros, quiero decir, a lo mejor cancelan una factura en el supermercado con divisas. Bueno, si nos atenemos al grotesco porcentaje de transacciones que en nuestro país se hacen con monedas distintas al bolívar, ¿cierto? En algunos casos con tarjeta internacional, en otros casos a lo mejor en efectivo, pero bueno. Y a esto queremos sumar el hecho de que ya supermercados, en el caso de Gama, que es aliado comercial de este programa, pero hay otros más que están trabajando ya en horarios extendidos o incluso en el caso de Gama 24 horas al día. Es más, queremos hablar del sector, cómo están los supermercados. Bueno, y por eso la invitación a Ítalo Atencio. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, es el presidente de ANSA. Ítalo, muy buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora y muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre el sector. A usted por este tiempo. Comencemos por allí. ¿Cómo describiría la actividad hoy de los supermercados en Venezuela? ¿Qué decir de lo que fue el trabajo de los supermercados en pandemia? ¿Qué decir ahora? Que no es que la hayamos superado, pero salimos, parece, de la etapa gruesa del confinamiento. ¿Qué decir de este primer trimestre del año? ¿Qué nos puede contar? El sector lo denominamos que está en movimiento. Incluso desde pandemia está en movimiento porque nunca paramos operaciones, siempre estuvimos abiertos para atender a los consumidores. Ese movimiento hizo que la alimentación y los productos más importantes llegaran al consumidor y que el sector comenzara a recuperarse. De hecho, nosotros dividimos estos sectores en esta época en 4 etapas: época de pandemia, época post-pandemia de recuperación, época de tendencia creciente y esta época de 2022 que la denominamos de observación hacia el futuro. En todo ese momento, en todas estas 4 etapas, el sector ha estado en movimiento. Han pasado cosas interesantísimas. Tú reflejabas anteriormente que hay afiliados que están trabajando 24 horas, sí, pero hay afiliados que incorporaron otras unidades de negocio. Hay nuevos actores en el mercado. Hay tradicionales que remodelaron tiendas. En definitiva, el sector está adaptándose y en movimiento. Creo que esa es una buena definición: adaptación y en movimiento. Ítalo, y esa es una realidad nacional, es decir, es Caracas, son las principales ciudades e incluso alejado de las principales ciudades del país, ¿también ocurre lo mismo? Pero hay varios polos de desarrollo donde sucede lo mismo. Por ejemplo, Margarita ha venido sucediendo lo mismo con crecimiento puntual de un afiliado en esa ciudad. En todo lo que es el eje central, Guarenas, Guatire, Caracas, región metropolitana, Aragua, Carabobo, hasta Lara, ha habido un mayor desarrollo en este sentido. Y recientemente hacia el occidente del país, me refiero a Táchira, hay también una presencia importante de nuevos actores en el retail y tradicionales que están desarrollándose y ofreciendo nuevas opciones al consumidor. Ítalo, la oferta de productos. Hace 2 años, si hubiésemos tenido esta conversación, como en efecto seguramente la tuvimos, no me da la memoria, pero seguramente habremos conversado con ANSA al inicio de la pandemia. Y pandemia o no, en nuestro país había una situación de escasez no solamente de alimentos, también de medicinas, lo reportaban ambos sectores. Hoy la situación es otra. Hoy el tema son los costos, pero hay oferta de productos. ¿Hay algo que hoy esté escaseando, que hoy no tengamos lo suficiente en los supermercados en nuestro país? Claro, hay mucho mejor surtido y mucha mejor oferta que hace 2 años. De manera puntual y probablemente por cortes en el ciclo de la cadena logística de este producto, algún producto tiene menos inventario. Por ejemplo, hace 2 semanas había poco azúcar, ya se recuperó. Okay. Eso sucede eventualmente por cortes en la cadena de suministro, pero en este momento no hay un producto que digamos no hay, eso no lo tenemos, eso no existe. Obviamente tendría que haber una mejor oferta, porque si hay mejor oferta el consumidor tiene más posibilidades de comprar y los precios bajan. Creo que hay un proceso de ajuste en los esquemas de producción nacional, tanto de perecederos como de no perecederos, y ese es un proceso que nosotros tenemos esperanza en el tiempo que se va a ajustar, pero en este momento no hay nada que digamos no hay.
como si había hace 2 años y medio o 3 años. Exacto. Y lo que encontramos además cuando vamos a un supermercado, cualquiera sea, vamos a encontrar un balance, una mezcla entre productos hechos en Venezuela y productos importados. ¿Esos productos importados son importación directa de cada cadena o de cada supermercado, o hay distribuidores que ya se encargan en nuestro país de poner esos productos en diferentes supermercados? ¿Cómo es? Hay una mezcla, hay distribuidores que se encargan de categorías específicas y algunos afiliados de ANSA se encargan de la importación directa. Creo que lo que ha venido sucediendo es que el que es más eficiente para importar una categoría específica de un país, si un distribuidor la importa y nos las ofrece, pero en otros casos nosotros logramos encontrar cuál es el punto directo sin intermediación y hacemos la importación. Eso es una combinación de esas dos fuentes de suministro. Claro. Ahora, desde hace tiempo ya estamos conversando con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Hemos venido conversando con diferentes sectores, con industriales, con empresarios, y desde hace años, hay que decirlo ya, pero insistentemente este 2022 han dicho, caramba, no estamos en contra de la importación de productos, pero que se les cobren los aranceles para tratar de lidiar en las mismas condiciones, ¿no? Eso se ve en el anaquel, es decir, hoy hay un producto importado que es más barato que un producto nacional por el hecho de no pagar un arancel. Sí, eso existe en varios productos, no solamente por la condición temporal de no pago de aranceles o no pago de tributos cuando el producto es importado, sino que también la moneda está sobrevaluada y eso hace que el producto importado tenga ventaja. Entonces, eso trae como consecuencia que sí hay algunos productos importados que tienen mejor precio que el producto nacional en aquel. ¿Qué es lo que creemos que va a pasar en el tiempo? En el tiempo ese proceso se va a ajustar, los aranceles se van a colocar en lo que tiene que ser para proteger a la producción nacional. Hay conversaciones para eso en este momento y va a haber entonces una competencia, entre comillas, perfecta, que lo que va a hacer es que el consumidor tome la decisión de comprar lo que él quiere. Claro. Lo que él quiere. Claro, lo ideal. Ítalo Atencio con nosotros, presidente de ANSA. Hoy, ¿cómo paga el consumidor en un supermercado? ¿Paga más en dólares o en bolívares? Y si es en dólares o en bolívares, si es más en efectivo o con tarjetas. ¿Cómo está pagando el consumidor? El consumidor paga mayoritariamente en lo que llamamos operaciones mixtas. Esa operación mixta es una operación divisas en bolívares, mucho más en divisas que en bolívares, y esas divisas son mayoritariamente en efectivo y después con cualquiera de los medios de pago que se usa para pagar en divisas, bien sea una tarjeta de crédito o de débito internacional o otros los mecanismos para pagar con divisas en transferencia. Es mayoritariamente en divisas y minoritariamente en bolívares. Ítalo, y partiendo de esa realidad, ayer, ¿cómo se vivió la jornada en los supermercados de este primer día de aplicación de esa reforma a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras? ¿Qué vivieron, qué reciben de los agremiados? Bueno, vale la pena mencionar que nosotros trabajamos de la mano del CENIAT hace aproximadamente 3 semanas en hacer un calendario técnico y procedimental para que esta implantación fuese lo menos dramática, claro. Dramática. Sin embargo, ayer lo que pasó es que hubo mucha información distinta. Sí. Por ejemplo, cuál es el alcance de la providencia administrativa, qué aplica y qué no aplica. Hubo, sin embargo, afiliados que desde ayer están aplicando 100% la reforma, se lo explicaron al consumidor, el consumidor en muchos casos no estuvo de acuerdo, pero al final del día yo diría que hubo como una calma para entender que ese tributo ya entró en vigencia y que, bueno, hay que aplicarlo. No nos queda otra. Hubiésemos preferido un proceso de implantación un poco menos acelerado, pero lo que se planteó en las reuniones técnicas y en las mesas de trabajo en las cuales estuve fue lo contrario y, bueno, ya estamos montados en eso, como decimos en criollo. Y en estar montados en eso, tuvieron ocasión, no sé si hay un porcentaje, no sé si tiene cifras de locales que ya hayan podido adquirir esas máquinas fiscales, que hayan adecuado los sistemas administrativos, ¿pudieron hacerlo para este impuesto, esta entrada en vigencia? No. Hay un porcentaje mayoritario que no pudo hacer esa homologación, bien sea porque las máquinas que tenían no estaban preparadas para este cambio o bien sea porque necesitaba nuevas máquinas. Mayoritariamente no se pudo hacer la homologación, pero en las reuniones de trabajo técnicas que tuvimos nos ofrecieron flexibilidad y apoyo para lograr la mayor utilización de esas máquinas de acuerdo a la nueva providencia en el más corto tiempo. Claro, pero sí podemos confirmar que entonces ya ayer hubo algún consumidor
que llegó a un establecimiento, un supermercado, pagó a lo mejor en efectivo en dólares y sí se le aplicó su 3% o de 2 al 8% realmente, porque allí va el porcentaje y aparece así en la factura. ¿Sí? ¿Hay alguno que ya tenga esa factura en mano? Sí, señor. Ya Sí, ayer hubo, de hecho, algunos afiliados que ya arrancaron okay, con esta aplicación, aplicando el 3% tal cual como dice la providencia. claro. Y lo que va a venir sucediendo en el tiempo es que todos los demás se van a ir incorporando hasta alcanzar un 100% de acuerdo al tema de las máquinas fiscales y el programa procedimental y técnico que hay que aplicar. Claro. Ahora, Ítalo, como ayer nos decía Leonardo Uña, que a él le parece más un IVA que un impuesto en las grandes transacciones financieras, pero en todo caso, la forma en la que se implementó, haber comenzado el día de ayer, aún no con todos los comercios adecuados, ¿a quién conviene, a quién termina afectando, si es que hay alguien afectado? Claro, al final se afecta toda la cadena de valor, porque es algo que introduce ruido, introduce incertidumbre. Ya sabíamos que eso iba a suceder, sobre todo porque entendimos desde el comienzo que esta estrategia era una estrategia sin calificarla, era una estrategia de defensa de la moneda nacional. Y ese fue el camino que se habló con nosotros. Sabíamos que iba a suceder lo que sucedió, lo que hicimos fue preparar un esquema de comunicación para explicar lo que estábamos haciendo. Estuvimos en contacto ayer con el CENIAT, hoy tenemos reuniones para ver cómo fue el primer día de aplicación y qué cosas podemos mejorar. Y como ya estamos montados en esto, Román, Sí. hay que seguir adelante y hacerlo de la mejor manera posible para impactar lo menor al consumidor venezolano. Claro. Y ya para terminar, voy a otro tema, Ítalo. Ítalo Atencio con nosotros, presidente de ANSA. Hoy el mundo habla de la posibilidad de escasez de alimentos, lo dice desde el propio Joe Biden. Hay una crisis en términos de acceso a trigo y a maíz. Hay unos precios que van aumentando producto del aumento de los hidrocarburos por la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, el mundo se prepara. La mayoría de los gobiernos serios cierran filas con sus productores, aumentan la producción, ponen más tierras, terrenos a disposición, pero también optimizan las compras. ¿Está haciendo algo el ANSA o los afiliados a ANSA anticipándose y comprando más productos de esos que podrían estar escaseando en los próximos meses? ¿Hay algo distinto en la compra? Sí, sabemos, por ejemplo, que el maíz amarillo, ese commodity aumentó la soya y aumentó el trigo. Sabemos entonces que, tomando en cuenta el tiempo de vencimiento del producto, hay que mejorar el inventario en los anaqueles. Eso lo estamos haciendo. Pero además, también alertamos al Ejecutivo Nacional en una reunión de la semana pasada cuánto haya sido el porcentaje de incremento de esos commodities, a cuáles rubros afectaba de manera directa o indirecta, y que había que sentarse a proteger el suministro del consumidor venezolano, porque si no lo hacíamos a tiempo nos podíamos quedar sin abastecimiento. Eso está en camino. Claro. Muchísimas gracias, Ítalo, por su tiempo esta mañana. A ti, Román, por la oportunidad, y saludos a todas las personas que a esta hora nos están escuchando. Feliz día. Muy amable, igual, feliz día. Ítalo Atencio es el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. 7:23 de la mañana, Men at Work, temas